Este es su programa Aires Sinodales de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Queremos reflexionar hoy sobre la sinodalidad como expresión de la eclesiología de comunión. La Constitución Dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, ofrece aquellos principios esenciales para una pertinente comprensión de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología de comunión. El orden de sus primeros capítulos expresa una importante autoconciencia de la Iglesia. ¿Cuál es la secuencia? Misterio de la Iglesia, capítulo 1, Pueblo de Dios, capítulo 2, Constitución jerárquica de la Iglesia, capítulo 3, destaca que la jerarquía eclesiástica está puesta al servicio del pueblo de Dios, con el fin de que la misión de la Iglesia se actualice en conformidad con el designio del plan divino de salvación. ¿En qué lógica? En la lógica de la prioridad del todo sobre las partes y del fin sobre los medios. Es decir, importa la Iglesia toda y no las partes de la Iglesia. Importa el fin sobre los medios, y el fin es evangelizar para el reino. La sinodalidad expresa entonces la condición de sujeto que corresponde a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia. Los creyentes son pueblo, compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo en vista del bien común. La vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se manifiesta en forma dinámica como un solo sujeto comunitario que, afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre columnas que son los apóstoles, es edificado como piedras vivas en una casa espiritual. Primera de Pedro 2:5. Morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Por eso, todos los fieles estamos llamados a testimoniar la palabra de verdad y de vida en cuanto a que somos miembros del pueblo de Dios profético, sacerdotal y real. ¿En virtud de qué? Del bautismo. Los obispos ejercen su específica autoridad apostólica, enseñando, santificando y pastoreando la iglesia particular que se les ha confiado a su cuidado pastoral al servicio de la misión del pueblo de Dios. Nuestro obispo acá en Zacapa enseña, santifica y pastorea esta iglesia particular que se llama Diócesis de Zacapa, conformada por los departamentos de Zacapa y Chiquimula. La unción del Espíritu Santo se manifiesta en el sensus fidei de los fieles, en el sentido de la fe
en los fieles, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que nos impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible en cuanto a que es un pueblo creyente. Esto significa, ¿qué cosa? Que cuando cree todo el pueblo de Dios, no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. Algunos dirán la fe del carbonero, sí, la fe del carbonero, que en las cosas de fe hay un sentido común de la fe que le hace no equivocarse. El Espíritu lo guía en la verdad y lo va conduciendo a la salvación como parte de su misterio de amor hacia la humanidad. Dios dota a la totalidad de los fieles un instinto de fe. Esto es el sensus fide, el sentido común de la fe, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente. Esta connaturalidad se expresa en el sentir con la iglesia, como decía Monseñor Romero. Sentir, experimentar y percibir en armonía con la iglesia. Se requiere no solo a los teólogos que profundizan la fe, sino a todos los fieles. Une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Es la clave de su caminar juntos, y esto es el sínodo, caminar juntos. Asumiendo pues la perspectiva eclesiológica del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco describe la imagen de una iglesia sinodal como una pirámide invertida. Antes a la cabeza estaba el Papa. Una pirámide hoy invertida que integra el pueblo de Dios, el colegio episcopal y en él, con su específico ministerio de unidad, el sucesor de Pedro. En ella el vértice se encuentra debajo de la base. Ya no es el pueblo de Dios el que está hasta el final. Somos todos la iglesia del Señor. La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Jesús constituyó la iglesia poniendo en su vértice el colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, Mateo 16, 18, el que debe confirmar a los hermanos en la fe, Lucas 22, 32. Pero en esta iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra debajo de la base. Por eso, los que ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado original de la palabra, son los más pequeños entre todos y por eso los servidores. Los ministros no estamos para que nos sirvan. Los ministros estamos para servir a todo el pueblo de Dios. Dios les bendiga.